Ante ustedes, Voz de Pentecostés, programa oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Región de Puerto Rico, representada por su junta directiva y su presidente, el obispo Hernán Rivera Rivera. Reflexión, información, orientación y todo el acontecer de la Iglesia en 30 minutos. Bienvenidos a Voz de Pentecostés. La bendición del Todopoderoso sea sobre usted. Qué bueno estar una vez más aquí en la Voz de Pentecostés, órgano oficial de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Que les habla el pastor Hernán Rivera Rivera, presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Puerto Rico. Mis saludos a nuestro obispo internacional, compañero William Hernández Ortiz, y todo el equipo del internacional. Los compañeros que junto a nuestro obispo internacional trabajan en bien de la obra a nivel mundial. Y tenemos noticias extraordinarias de lo que Dios está haciendo a nivel mundial. También mi saludo a los compañeros del Ejecutivo de la región de Puerto Rico. Hombres y mujeres que Dios ha unido a este servidor a trabajar en bien de la obra aquí en Puerto Rico, y también estamos viendo algo extraordinario de lo que Dios está haciendo en nuestra querida país, en nuestra querida isla, en nuestro querido archipiélago puertorriqueño, y damos gloria y honra al Señor por ello. Mis saludos a cada director de departamento, de agencia, de asociación de la iglesia aquí en Puerto Rico, también al cuerpo ministerial, hombres y mujeres que día tras día trabajan en bien de las comunidades, en bien de los pueblos, en bien de las necesidades de nuestro país. Mi respeto y mi admiración a cada hombre y mujer que ha aceptado el reto del llamado pastoral. A todos, amén, al cuerpo de presbítero, mi saludo, también mi respeto, mi admiración, que también nos ayudan al Ejecutivo en el trabajo de supervisión para que la iglesia marche en la ruta correcta, marche en bien de las congregaciones, de las comunidades, de los más necesitados. Ese es el fin de la iglesia. Eso es hacer iglesia. Y adoramos al Señor por ello. A los departamentos que se unen son asociaciones, cuántas personas, líderes, trabajan día tras día. Amén, para que mi país sea un país diferente. Trabajan no para ser reconocidos, sino para agradar a Dios y cumplir fielmente nuestro deber ministerial, nuestra responsabilidad como creyente, como siervo del Señor, haciendo lo que debemos hacer y cumpliendo nuestra posición profética. Amén. De traer palabras de bendición, palabras de esperanza, extender la mano amiga, pero también traer una palabra de exhortación, una palabra donde se señale el pecado de la sociedad, donde se señale, amén, las malas acciones de la sociedad. La iglesia, grábeselo bien, jamás fue instituida, amén, para aplaudir todas las cosas que la sociedad haga, con el único propósito meramente de mantener algunos privilegios de los poderosos o privilegios del gobierno hacia la iglesia. Ese no es el fin de la iglesia. La iglesia no está para recibir regalías de gobierno para silenciar nuestra voz. La iglesia está para señalar el pecado, señalar lo que esté mal,
aunque esto lleve a que no me hagan favores. Pero sí estamos para cumplir nuestra posición profética. Y eso jamás lo vamos a ceder. La Iglesia de Dios Pentecostal en Puerto Rico está muy clara cómo deben ser los ministros, los pastores, las pastoras. La Iglesia de Dios Pentecostal está muy clara cuál es nuestro deber en nuestro amado país, cuál es nuestro deber de bien, de bienestar social, de ayuda a niños, a jóvenes, a juveniles, a ancianos, a mujeres, a hombres. Sobre todo, un mensaje de salvación, de transformación y de vida eterna, proclamando que Jesucristo es el Señor. Adoramos al Señor por ello. Amén. Y seguiremos cumpliendo nuestro trabajo. Independientemente de las decisiones que los pueblos tomen, independientemente las rutas que las naciones tomen, amén, por una u otra razón, los pueblos toman sus rutas y el tiempo dará la razón si fue la ruta mejor o la ruta menos buena o la ruta equivocada. Nos ayuda el Señor a seguir proclamando la verdad del Evangelio. En el día de hoy quiero compartir brevemente una reflexión bajo una porción bíblica extraordinaria. En el libro de Job, una historia extraordinaria. El libro de Job, donde se narra la historia de un hombre justo. Grábatelo bien. La historia de un hombre justo que respondió fielmente a pruebas difíciles. Esto llevó a que se hicieran conjeturas y surgieran muchas preguntas. Todavía hoy hay preguntas que muchos quieren contestar y no consiguen la respuesta. Y la famosa pregunta del libro de Job: ¿por qué sufre el justo? Y muchos no logran entender que los justos también sufren, que los justos también pasan necesidades, que los justos también confrontamos retos. La diferencia es cómo los justos enfrentan las crisis y cómo el hombre natural no justo enfrenta las crisis. Cuando usted estudia el libro de Job, encuentra dos reacciones. Una, la reacción de Job frente a la crisis y la dificultad, y la reacción de su esposa frente a la crisis. En un momento dado, frente a la crisis, Job tuvo que decir: si recibimos el bien de Dios, el mal no lo recibiremos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pero por otro lado, su esposa reaccionó diferente frente al mismo problema. Cuando le hizo un llamado a su esposo en forma enérgica: maldice a tu Dios y muérete. Ya no tiene nada más que hacer, ni tiene que agradecer nada a Dios. Fíjese, frente al mismo problema, frente a la misma situación, reacciones diferentes. Validando lo que es un justo y validando lo que es un hombre natural, no justo. Ahora bien, este libro de Job, Antiguo Testimonio,
de la literatura hebrea nos muestra la vida de un hombre quien pasó por una serie de pruebas, tribulaciones, que pusieron a prueba su fe en Dios. Yo quiero decirle algo. Estas pruebas no son para Dios. Estas pruebas son para el ser humano, para validar si el ser humano pasó el examen o no pasó el examen. Si el ser humano cumplió o no cumplió, validó las clases, la enseñanza o no. Ahora bien, lo que ya antes había mencionado, ¿sería injusto Dios porque permitió que un hombre justo y apartado del mal sufriera? Acabamos de pasar o estamos pasando la famosa Semana de Acción de Gracias. Y ya comenzando la época navideña, donde por un lado hay fiesta, comida, etcétera, pero no obstante, también en la época navideña, en la época de fin de año, está comprobado que es una época donde mucha gente se llena de frustración, de tristeza, de soledad. Una época que debe ser de felicidad, de gozo, de esperanza, se convierte para muchos en una época de soledad, de tristeza, donde hay tantas situaciones emocionales. Pero aquí hay que levantarse en el nombre del Señor, el ser humano y más el justo, a saber enfrentar las crisis. La Biblia me menciona que en tierra de Uz había un varón llamado Job que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es común esta lucha entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero. Esta lucha, porque podemos preguntar, Job no quería el momento de crisis. Ya está todo bien planificado, su familia, sus hijos, sus posesiones, su bienestar, pero también era fiel, justo. Y cuando menos lo esperaba, humanamente vino la debacle. Crisis económica, crisis social, crisis de familia, perdió. Aún crisis en el matrimonio porque la esposa no toleró ni aceptó con agrado ese momento de dificultad y enfermedad de su esposo. Pero detengámonos. Vamos a reconocer la mano de Dios sobre nosotros siempre. Vamos a reconocer el señorío de Dios sobre nuestra vida en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez. Tenemos que reconocer la dependencia de nosotros hacia Dios. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Vamos ahora, los que decid hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Reconozcamos el señorío de Dios siempre en nuestra vida, a principio de año, a fin de año, cuando nos sentemos a preparar la agenda del nuevo año. Reconozcamos la dependencia de Dios. Llevemos a Él para que Él dirija nuestros planes. Nos ilumine para caminar en la ruta correcta.
Surge la inquietud, ¿será esto una situación de algunos, nada más o de todos? El querer preparar las agendas personales sin la dependencia de Dios. No importa las posiciones que tengamos, lo mucho que hayamos estudiado, la mayoría hemos caído en este error de tratar de planificar nosotros en una forma personal única y no dependemos de Dios. El escritor a los hebreos lo dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Nosotros tenemos que reconocer el señorío de Dios. Y Dios permite muchas cosas. Le permite muchas cosas al ser humano, a las naciones, a los pueblos. Hay momentos que le permite cosas para bien, para el progreso. Pero hay momentos que le permite unas situaciones para juicio. Por su pecado, por su maldad, por su egocentrismo. Pero escúcheme bien. Mire un verso sagrado, un verso que aparece en el libro de Job. En el capítulo 34, verso 32. Y quiero que tú reflexiones sobre él en estos minutos. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Fíjese, yo no voy a entrar a la discusión pequeña, si fue bien o menos bien la visita del amigo Eliud. Yo lo que me voy a hacer énfasis en lo que la Biblia redacta y analizar el texto. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Una reacción de reconocer el señorío de Dios sobre mi vida y mi dependencia hacia Él. Yo lo que necesito es que tú me ayudes a ver lo que yo no veo. La visión espiritual es más amplia que la visión natural. Lo que Dios quiere y Dios ve para mí es mucho más grande y poderosa que lo que mis propios ojos ven. Mi vista humana tiene límite, pero la visión espiritual no tiene límite. Pregúntenle a Natanael. Pregunten las experiencias, a cuánta distancia estaba Natanael allí debajo de la higuera donde estaba Jesús. Los ojos naturales era imposible ver en esa distancia. Pero los ojos espirituales, tranquilo, desde que estaba debajo de la higuera te vi. Alaba. Y hay cosas que nosotros pensamos que nadie nos ha visto. Nos escondemos de tal manera y nos llenamos de un disfraz para no ser reconocidos, para engañar la visión humana. Pero la visión espiritual no es engañada. Y nos ve aún a la distancia, aún nos ve aún en la oscuridad, aún nos ve por encima del disfraz. Por eso el escritor sagrado dijo, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Cuando usted analiza este verso, llegamos a una conclusión. ¿Sabe cuál? De que a mi manera no puedo hacerlo. Porque el problema mayor es cuando todos los que están a mi alrededor
también están de acuerdo con mis pretensiones, con mis planes. Y más fuerte es el aceptar, y es muy difícil aceptar el cambio de planes, porque ya yo los hice, los que están a mi alrededor están de acuerdo, pero cuando le decimos, Señor, enséñame lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más, ¿sabes? Aceptar que lo que hice no estuvo bien y estoy dispuesto a enmendarlo. Enséñame tú lo que yo no veo. Sabes, eso no es debilidad, eso es sabiduría. Eso no es debilidad, eso es dependencia de Dios para caminar en la ruta correcta. Porque llegamos a una excelente conclusión, porque a mi manera no sirvió. Es como la canción que bien se inspiró una joven Saraí Rivera y la canta en forma magistral, suelto. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Óyelo bien. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Aleluya. Es difícil. A veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Pero yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, te suelto mis planes. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Úsame, Jesús. Mira esta parte de esta canción. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Escúchalo bien. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu anhelo es más que el mío. A mi manera no funcionó. La paz del Señor sea contigo. Dile al Señor, enséñame. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Una actitud de humildad. Una actitud de reconocimiento. Una actitud de que yo quiero lo mejor. Pero lo que tú tienes es mejor que lo que yo mismo quiero para mí. Me llamó la atención
una expresión de un escritor, no de la Biblia, pero un escritor cristiano, Jim Elliot. Y él escribió esta expresión y la quiero compartir al final de esta reflexión. El trabajo de Dios, grábatelo bien, el trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca carecerá del suministro de Dios. Óyelo. El trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca carecerá del suministro de Dios. Dile al Señor, Señor, enséñame, enséñame, enséñame. Enséñame tú lo que yo no veo, lo que mi vista limitada y humana me impide ver. Ayúdame a ver más allá. Y si en algún momento hice mal, me comprometo de no volverlo a hacer. Porque simplemente quiero hacer tu voluntad, porque a mi manera no funcionó. La paz del Señor sea contigo. Que Dios te bendiga. Que esta época sea de mucha bendición para ti, para la iglesia, para cada familia en mi país, y que mi país pueda ser diferente. La paz del Señor. Muchas gracias, Dios te bendiga, y te habló el pastor Hernán Rivera, presidente de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Muchas gracias. Este ha sido su programa Voz de Pentecostés. Escríbanos a la siguiente dirección: P.O. Box 28002, San Juan, Puerto Rico 00928-8002, o contáctenos en el 787-763-6363. Voz de Pentecostés.